Amigos, vamos a cocinar unos ricos sándwiches de bistec. Estos son los ingredientes que voy a usar. Por acá ya tengo los sartenes bien calientes. Empiezo a derretir un poquito de mantequilla para empezar a caramelizar un poquito de cebolla blanca que ya tengo cortadas. Para los sándwiches que vamos a hacer hoy, van a ver, los sándwiches van a quedar bien ricos. Por acá ya tengo otro sartén bien caliente. Le agrego un poquito de aceite vegetales para empezar a cocinar las carnes que vamos a usar para los sándwiches. Yo sazoné la carne con un poquito de sal y pimienta y un poquito de ajo también. Por acá ya empiezo a derretir un poquito de mantequilla para empezar a tostar los panes que vamos a usar para los sándwiches. Y así va quedando la cebolla. También la sazoné con sal y pimienta nada más. Por este lado, así va quedando la carne. Ya se está empezando a cocinarse. Van a ver, los sándwiches van a quedar bien ricos. Voy a dejar la carne aquí para que se siga cocinando. También voy a usar unos aguacates, tomates, chile jalapeño para estos sándwiches que vamos a preparar hoy. Por acá ya empiezo a tostar los panes que voy a usar para los sándwiches. A estos panes le voy a agregar un poquito de queso cheddar, queso asadero, para que se empiece a derretir. Ahora voy a dejar estos panes aquí para ir a chequear la cebolla y la carne. La cebolla ya está casi lista. Voy a retirar esta carne media cocinada para empezar a cocinar el otro pedazo de carne que vamos a usar. Hoy vamos a hacer dos sándwiches. Ahora empiezo a poner la cebolla ya cocinada sobre los panes. Y así va quedando esta carne, la volteo. Ahora voy a poner la otra carne encima para que se empiece a cocinarse juntas. Voy a dejar esta carne aquí como 3 a 4 minutos para que empiece a agarrar el color. Ahora la volteo y mire cómo se va quedando ya agarrando el color bien rico y ya huele bien rico. Ya en unos minutos vamos a empezar a armar los sándwiches que vamos a hacer hoy. Ahora la volteo otra vez. Solo falta dos partes de la carne nomás. Ahora saco esta para poder voltear bien la otra carne. Ahora la voy a poner encima otra vez. Ahora solo le falta un lado de la carne que está encima nada más. Las carnes ya van a estar listas. Miren cómo se ve. Está bien jugosa la carne y bien suave. Ahora voy a dejar esta carne aquí para que se termine de cocinarse. Para todos los que están viendo mi video, muchas gracias por el apoyo. Y si le está gustando el video, no se olvide de suscribirse a mi canal para no perder ningún video mío. Voy a estar subiendo varios videos de cocina. Deje sus comentarios, qué opina, qué les parece. Ahora sí, las carnes ya están listas. Ahora la voy a poner aquí sobre la tabla para cortarlas por la mitad para ver cómo se quedaron por adentro. Bien cocinadas y bien jugosas. La carne no salió nada seca. Ahora sí, mire cómo se ve la carne bien jugosa. Ahora voy a empezar a poner las carnes sobre los panes. Cada sándwich que estamos haciendo hoy van a llevar 2 pedazos de carnes. Ahora le agrego un poquito de quesos rallados. También le agrego un poquito de chiles jalapeños y vinagres. Los sándwiches ya se está empezando a agarrarse forma.
empiezo a ponerle unas rodajas de tomates frescos. Estos sándwiches no van a llevar lechuga. Después de los tomates le voy a agregar unas rodajas de aguacate que ya tengo listos. Y después de los aguacates voy a poner los otros pedazos de carne a cada sándwich. Y luego lo voy a cubrir con los otros pedazos de panes para tostarlo. Mire cómo se va quedando los sándwiches con dos capas de carnes, el tomate y aguacate en el medio. Ahora lo voy a cubrir con las otras rebanadas de panes. Ya le agregué un poquito más de mantequilla para que se tueste bien. Ahora lo voy a voltear para que se empiece a tostar el otro lado. Mire cómo se va quedando bien crujiente. Volteo el otro sándwich también para que se empiece a tostar el otro lado también. Lo aplasto un poquito para que se agarre bien en el sartén. 2 minutos después, los sándwiches ya están listos. Voy a empezar a cortar el primer sándwich para ver cómo se ve bien rico por adentro. Lo corto por la mitad, así. Ahora van a ver cómo se quedaron los sándwiches bien rico por adentro. Mire cómo se ve bien jugoso. Y la parte del pan bien crujiente. Ahora lo voy a poner junto para hacer espacio para cortar el otro sándwich. Ahora sí voy a cortar el segundo sándwich. También quedó igualito de crujiente y jugoso. Hoy sí voy a comer bien rico. Ahora lo voy a poner junto para enseñarlos de cerca cómo se quedaron los sándwiches bien ricos. Ahora los voy a dejar aquí para todos los que llegaron hasta aquí, hasta el final del video. Muchas gracias por el apoyo y no se olvide de suscribirse a mi canal si les gustó. Y deje sus comentarios, qué les pareció. Y muchas gracias por todo y hasta la próxima.